sobre montes y collados viene nuestro Rey. Muy bien, pues continuamos con nuestro estudio. Estamos ya en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y hemos visto que la iglesia crece a través de la unidad, de la pureza. La lección pasada hablamos acerca de los milagros, los cuales están vigentes para la iglesia de hoy. Y el día de hoy, en esta lección, vamos a ver cómo la iglesia crece a través de la persecución. Hoy la persecución, los problemas, las aflicciones parecen que ya no son parte de la vida cristiana en la predicación de muchos famosos predicadores por allá que tienen muchos seguidores que quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que hoy vamos a analizar 3 verdades de Hechos sobre la persecución. Y vamos a dar lectura al capítulo 5 del libro de los Hechos, desde el verso 17 hasta el 42. Hechos 5, 17 al 42. Dice la palabra: el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe: la cárcel está bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes: los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel,
tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. En esta lección vamos a platicar sobre la persecución, que es otro de los temas importantes que aparece en el libro de los Hechos. La persecución es un mal que siempre ha alcanzado a los hijos de Dios, a los que siguen al Señor, a los creyentes. En el Antiguo Testamento vemos cómo desde el principio con Caín y Abel aparece este mal de persecución. Caín persiguió a Abel y lo mató. Toda la historia del Antiguo Testamento, la historia de Israel, nos muestra cómo los profetas también fueron perseguidos por el pueblo. El Señor Jesús fue perseguido por los líderes judíos. Y en Hechos, estos mismos líderes judíos fueron la fuente principal de persecución. Y aquí hay por lo menos 3 verdades que nos enseña este pasaje que debemos aprender acerca de la persecución. Debemos tenerlo siempre muy claro, muy presente en nuestras vidas, para que no nos desanimemos cuando la persecución nos alcance de alguna u otra manera. Este es un tema que para muchos creyentes, jóvenes como su servidor, no nos atañe o no logramos percibirlo, incluso nosotros que lo enseñamos de una manera tan palpable, porque no hemos sufrido la persecución que leemos acá y no hemos sufrido la persecución que muchos creyentes están sufriendo hoy en muchas partes del mundo. Lo primero que tenemos que aprender esta noche es que no podemos evitar la persecución siendo más espirituales que otros. Quiere decir que la persecución no es una cuestión de espiritualidad. O sea, no porque no estoy en los caminos de Dios, entonces me viene la persecución. O no porque yo sí soy fiel a Dios, no me va a alcanzar la persecución. Jesús fue perseguido, los apóstoles fueron perseguidos. Y ve lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Aquí Pablo es muy claro y muy directo con todos aquellos que deseamos servir al Señor Jesús. 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 12. Dice la palabra: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. La persecución, al igual que la tentación, son males que como creyentes no podemos evitar. El Señor Jesús también fue tentado por Satanás en 3 ocasiones por lo menos.
Y todos los creyentes nos enfrentamos a la tentación, la lucha entre la carne y el espíritu. Por eso el apóstol Santiago dice cuando sean tentados, no dice si llegan a ser tentados o si son tentados, sino cuando sean tentados, dando por hecho que llegará. Así la persecución es un hecho que va a llegar. Claro que a no todos les llega de la misma manera, de la misma fuente o con la misma intensidad, pero de alguna u otra manera sí hay ciertos niveles y tipos de persecución. A veces se inicia desde la familia. Cuando uno se vuelve creyente y es el único en la familia que es creyente en Jesucristo, empieza la persecución por parte de la misma familia, en el sentido de que ya te pueden hasta desheredar o ya no se quieren juntar contigo o te acusan de traidor a la familia, etc. Los amigos, la presión filosófica es otro tipo de persecución. Hoy nos estamos enfrentando entre ideologías que están transformando las políticas, los derechos en los diferentes gobiernos democráticos, que en realidad están siendo instruidos y aplastados por minorías que desean implantar una agenda y un orden mundial de valores que nos van a ir encaminando hacia males mayores, que claro, todo esto está dentro de los designios del Señor, pero definitivamente no podemos escapar de la persecución. De una u otra manera nos alcanzará la persecución. Lo segundo que debemos tener en claro sobre la persecución es que la intervención sobrenatural de Dios actúa muy pocas veces cuando se trata de persecución. Así es. En Hechos, en el libro de Hechos, Lucas nos describe por lo menos 25 ejemplos de persecución hacia los creyentes. Encarcelamientos, golpes, apedreos, etc. De estos 25 casos que Lucas nos presenta, solo en 3 ocasiones el Señor hizo una liberación sobrenatural. En 3 de 25, nos quedan 22. ¿Cuáles fueron estas 3? Hechos 5:19, que es precisamente el pasaje que leímos. Dice la palabra: pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. El Señor intervino de manera sobrenatural, los sacó de la cárcel de una manera sobrenatural, y el ángel los manda de vuelta al lugar donde sufrieron la persecución. No les ordena huir, sino que los manda de vuelta, y después de eso son azotados por el concilio, por el Sanedrín. La segunda liberación que aparece de manera sobrenatural en casos de persecución está en Hechos 12, en el verso 7. Hechos capítulo 12, 7, dice la palabra: de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Pedro fue liberado de manera sobrenatural. Una intervención que el Señor hace. Sin embargo, solo unos versículos antes vemos que el Señor no libró a Jacobo de la muerte. De hecho, dice la palabra en el verso 1: por ese tiempo del capítulo 12, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Santiago no era menos espiritual que Pedro o más. Sin embargo, el Señor no intervino para liberarlo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta.
La tercera ocasión donde hay una liberación sobrenatural, una intervención de Dios a favor de sus siervos, es en Hechos capítulo 16, en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando llegan con el varón macedonio. Pablo y Silas están en la cárcel y hay un gran temblor, el carcelero se quiere matar allí en Filipos, y a través de esto Pablo aprovecha la oportunidad para predicarle de Cristo, y el carcelero termina convirtiéndose al evangelio. Estas son las únicas 3 ocasiones donde el libro de Hechos nos menciona una liberación sobrenatural por parte del Señor. Por lo tanto, nos quedan 22 ocasiones más donde el Señor no libró a sus hijos, a sus siervos, de la persecución, del golpe, de las pedradas o de la muerte. La persecución es una de las pruebas más grandes que podemos enfrentar definitivamente, y en muy pocas ocasiones el Señor la impide. Sin embargo, lo que sí podemos tener en cuenta es que siempre que el Señor permite que la persecución nos alcance, Él también nos da la fuerza para enfrentarla. Esteban murió, Jacobo murió, y todo esto estuvo al control siempre de nuestro Dios. Y así podemos ver que no siempre hay una intervención sobrenatural dentro de esa soberanía del Señor. Recordemos que el Señor libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego de una manera impresionante allá en el libro de Daniel. Sin embargo, la historia atestigua que miles de creyentes no fueron librados de la mano de César en el circo romano. Sufrieron a mano de bestias que los destrozaron. Otros fueron matados a filo de espada, usados como animales en el circo romano. En la actualidad se calcula que alrededor de unos 160,000 hermanos en Cristo alrededor del mundo están sufriendo persecución en esos lugares donde no hay libertad para predicar el evangelio. La Biblia nos muestra que el Señor opera de muchas formas que definitivamente no podemos entender. Y una de esas formas es la persecución. Y eso es lo que vemos aquí en este capítulo del libro de los Hechos. El Señor los libra a los apóstoles y luego los manda nuevamente a donde había venido la persecución. Y el consejo del Sanedrín, los líderes judíos, optan por seguir la voz de Gamaliel, y entonces no son llevados a muerte, pero sí son azotados, y en esta ocasión el Señor no los libra de los azotes. Pero el Señor lo podía hacer, claro, definitivamente, totalmente, pero no lo hizo. Recordemos, en muy raras veces, muy pocas ocasiones, el Señor interviene de manera sobrenatural para librar a los creyentes del dolor, del sufrimiento, de la persecución. Y eso lo tenemos que tener muy en claro. No importa cuánto declaremos o digamos o creamos, la soberanía de Dios está por encima de todas nuestras circunstancias y de todas nuestras situaciones. Y aquí es donde tenemos que recordar que Dios es bueno, y todo lo que Él permite, lo permite porque es bueno, bondadoso, misericordioso y amoroso. Y aquí aplica aquella palabra que dijo el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aun cuando parezca que el Señor no está escuchando la oración o que no está al pendiente de sus hijos, ahí está el Señor. No el diablo está haciendo de las suyas como quiere, sino que el enemigo llega hasta donde el Señor le permita.
Y si no, recordemos la historia de Job, que lo ilustra muy bien. Familia, la Biblia nos muestra que el Señor opera de muchas formas. No las podemos entender. Pero debemos recordar dos cosas. Que la prueba siempre producirá madurez, siempre. Cuando hay una fe verdadera y una fe genuina, la prueba siempre va a producir madurez. Y la prueba siempre va a purificar. La persecución purifica a la iglesia, separa a los falsos de los verdaderos. Y esta es una situación que nosotros no hemos enfrentado, pero que sí enfrentaron nuestros abuelos cuando el evangelio llegó a las tierras mexicanas. Cuando llegó a este país, se enfrentaron a un país totalmente idólatra. Ellos fueron perseguidos, casas quemadas, despojados de sus tierras. Y sin embargo ellos siguieron predicando al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Lamentablemente hoy la juventud, la nueva generación está más enfocada en las cosas de este mundo y en no perder nada de este mundo y en tener un buen nombre en este mundo, en vez de concentrarse en el reino eterno y en los tesoros del cielo. Y cuando pierden algo material, le echan la culpa a Dios, se quejan de Dios. Cuando la persecución llega a la iglesia es purificada y solo aquellos verdaderos creyentes genuinos en Jesucristo logran permanecer, porque es una prueba muy dura. Por último, necesitamos recordar una gran verdad en medio de los tiempos de persecución. Y es que el Señor Jesús continúa edificando su iglesia aún y a pesar de la persecución. El Señor Jesús dijo allá en Mateo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la promesa del Señor. El apóstol Pablo, por ejemplo, sufrió persecución tremenda e incluso él mismo persiguió a la iglesia. Sin embargo, esta persecución abrió puertas para el evangelismo. La persecución que viene a raíz de la muerte de Esteban sobre la iglesia en Jerusalén dispersó a los creyentes para que el evangelio llegara a otras partes. El Señor sigue edificando su iglesia, aun cuando parezca que no, aun cuando parezca que está todo perdido, que hemos perdido todo. El Señor sigue edificando su iglesia. Él edifica, Él lo hará con o sin nosotros. Él siempre llevará a cabo sus propósitos eternos. Y esa es nuestra confianza. No está en nosotros, sino en el Dios en el cual hemos creído y el que nos ha salvado de la mano del enemigo. Hechos nos enseña que la persecución propagó a la iglesia y la llevó a lugares donde la iglesia no había pensado. Definitivamente, la iglesia crece a través de tiempos de persecución. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. La persecución ahora es ideológica y muy seguramente después incluso podrá ser penal por no aceptar las ideologías, las nuevas corrientes incluyentes, totalmente contrarias al cristianismo. Pero el Señor está con nosotros y el Señor no ha perdido el control. Nadie le ha ganado al Señor. Pidámosle al Señor sabiduría, fuerza y poder para mantenernos en medio de los tiempos de persecución y que seamos factores de crecimiento para su iglesia.